Bielorrusia reitera el absoluto apoyo a Siria en la lucha contra el terrorismo. Consejo de Ministros afirma que el apoyo a las Fuerzas Armadas sigue siendo la primera prioridad. Ejército elimina terroristas y destruye sus pertrechos bélicos en Deir ez-Zor y Alepo. Buenas noches, amables televidentes, y bienvenidos a nuestro boletín informativo. El ministro de Exteriores, Walid al-Muallem, recibió a Valentín Rybakov, viceministro de Exteriores de la República de Bielorrusia, con quien examinó las relaciones bilaterales entre los dos países y las formas de impulsarlas en los diversos ámbitos de la economía, la ciencia y la cultura. El canciller Walid al-Muallem expresó su agradecimiento a Bielorrusia por su apoyo a la lucha de Siria contra el terrorismo sistemático que está afrontando esta última, destacando la importancia de fortalecer las relaciones bilaterales y mantener la coordinación en todos los foros internacionales. Por su parte, Rybakov reiteró el absoluto apoyo de su país a la República Árabe Siria y apuntó a la importancia de las reuniones de la Comisión Mixta Sirio-Bielorrusa y su contribución al desarrollo de la cooperación y la coordinación. Como parte de las consultas políticas regulares entre la República Árabe Siria y la República de Bielorrusia, se celebró en la sede del Ministerio de Exteriores una sesión de conversaciones oficiales en la que se intercambiaron puntos de vista sobre los últimos acontecimientos en Siria y en los ámbitos regional e internacional y las perspectivas de cooperación entre los dos países amigos. El asistente del ministro de Exteriores, Ayman Susan, dijo que las potencias regionales e internacionales desatan una guerra contra Siria utilizando organizaciones terroristas que reciben todas las formas de apoyo financiero, político, militar y logístico. Susan reiteró la determinación del pueblo sirio a derrotar la agresión y a preservar la unidad y la soberanía siria y llamó a la comunidad internacional para que ejerza presión sobre los países que brindan apoyo a los terroristas en violación flagrante de las resoluciones internacionales asociadas con el tema del terrorismo. Por su parte, el viceministro de Exteriores de Bielorrusia reafirmó su condena al terrorismo que golpea a Siria y reiteró la solidaridad de su país con el pueblo sirio. Asimismo, pidió más esfuerzos internacionales para combatir el terrorismo en el marco de la legitimidad internacional y alejarse de la selectividad y del doble rasero en este sentido. Las dos partes condenaron las sanciones unilaterales impuestas contra Siria y Bielorrusia, señalando que la política de sanciones es un enfoque no civilizado en las relaciones internacionales. En su sesión semanal, el Consejo de Ministros afirma que el apoyo ilimitado a las Fuerzas Armadas sigue siendo su primera prioridad. Durante la sesión semanal del gabinete, el primer ministro Wael al-Halaqi aseguró que las familias de los mártires seguirán siendo el gran interés y la importancia, y que el gobierno estará siempre comprometido con los beneficios del mártir, porque el mártir representa el símbolo del sacrificio y del orgullo. El presidente del gabinete reiteró el apoyo ilimitado del gobierno al ejército árabe sirio, quien es la única garantía de la integridad territorial del país y de la seguridad de los ciudadanos. Por otra parte, al-Halaqi hizo hincapié en la agudeza del gobierno para asegurar las necesidades del pueblo sirio y el flujo de las mercancías en los mercados, señalando que el gobierno tiene ideas para activar el proceso de la producción en los sectores agrícola, industrial y el comercio. En la sesión, el ministro de Asuntos Exteriores, Walid al-Muallem, hizo una presentación de la situación política en el marco internacional. A su vez, el ministro de la Reconciliación Nacional, Ali Haidar, hizo también una presentación sobre el proceso de las reconciliaciones en las provincias del país. Por último, el gabinete discutió un número de proyectos de leyes. La Asamblea del Pueblo aprobó una ley que exime a los contribuyentes de las multas por retraso de pago antes del 2013, si estas multas se pagan antes del fin de este año.
La ley abarca también las multas por infracciones de construcción y limpieza y violaciones a los reglamentos municipales. Por otro lado, varios diputados exigieron la adopción de todas las medidas necesarias para reducir los precios de los materiales básicos y aumentar los sueldos de los empleados para mejorar su nivel de vida. De igual manera, se enfatizó en la necesidad de fortificar las conciliaciones locales y facilitar el regreso de las personas a sus hogares en las zonas donde las fuerzas militares y de seguridad instauraron la estabilidad. El secretario general de Hezbollah, Seyed Hassan Nasrallah, dijo que el proyecto de los takfiristas que quieren controlar a Siria no tendrá futuro ni vida. En un discurso pronunciado durante una ceremonia celebrada con ocasión de la noche del 10 de Muharram en Beirut, Nasrallah dijo que la resistencia es contribuidora a la victoria que se logrará contra los grupos extremistas, señalando que lo que está sucediendo en la región confirma la correcta visión de la resistencia. El líder de la resistencia libanesa indicó que el objetivo de los extremistas era controlar a Siria y golpear a los seguidores de las demás religiones y de todos aquellos que no se sometan a su ideología extremista. Asimismo, explicó que las organizaciones terroristas armadas buscan desesperadamente hace meses recuperar una sola aldea de Kalamón, pero no lo han logrado ni lo lograrán. Por otro lado, el secretario general de Hezbollah dijo que la región no vive un conflicto sectario y religioso, sino un conflicto político entre países y fuerzas políticas y populares. Cada una tiene su propia visión del futuro y lucha por lograrla. Las Fuerzas Armadas eliminan a terroristas del Estado Islámico en Deir ez-Zor y destruyen a escondites de los terroristas en Alepo. Una unidad del ejército y de las Fuerzas Armadas liquidó a un gran número de terroristas de la organización terrorista del Estado Islámico, en su mayoría que son de nacionalidades extranjeras, en el barrio de Weye Saker, en la ciudad de Deir ez-Zor. Una fuente de la gobernación informó de que operativos militares del ejército eliminaron a numerosos terroristas en el barrio de Siná y de Hueca. También en el campo de Idle, una fuerza militar informó de que unidades de las Fuerzas Armadas acabaron con un gran número de terroristas y destruyeron sus herramientas criminales en las localidades de Maaret al-Numan, Babila y de Sarake. La fuente agregó de que el ejército eliminó a decenas de terroristas y destruyó sus vehículos blindados en operativos aéreos y terrestres en diferentes localidades del campo de la provincia. Pasamos a la provincia de Alepo, donde en el norte del país las Fuerzas Armadas destruyeron varios escondites de los terroristas en el casco antiguo de la ciudad. Otros operativos militares en el campo de Alepo dejaron a decenas de terroristas entre muertos y heridos, además de la destrucción de sus pertrechos bélicos. A todo ello, en el campo este de Homs fue escenario de intensos y de exitosos operativos del ejército en los que decenas de terroristas fueron liquidados y sus pertrechos bélicos fueron aplastados. En la ciudad de Hama, en el centro de Siria, una fuente militar dijo de que destacamentos del ejército eliminaron a terroristas en varios poblados del campo norte de la provincia. Y para finalizar, en Dara, las Fuerzas Armadas acabaron con grupos terroristas de diferentes barrios de la capital provincial. Las bandas sionistas de colonos continuaron sus irrupciones provocativas en la mezquita de Al-Aqsa, protegidos por la policía de la ocupación israelí, lo que obligó a los ciudadanos de Jerusalén a realizar sus oraciones en las calles y plazas cercanas de las puertas de la referida mezquita. Tras irrumpirse en el poblado de Beit, localizado al norte de Hebrón, fuerzas de la ocupación israelí detuvieron a 2 presos que fueron puestos anteriormente en libertad. Por otro lado, y en el marco de su política de judaización a la ocupada Jerusalén, excavadoras de la ocupación israelí demolieron 2 casas de ciudadanos palestinos en el poblado de Mekdesiye, situadas al sur de la mezquita de Al-Aqsa.
A todo ello, el miembro de la Comisión Ejecutiva de la Organización de Liberar Palestina y jefe de negociadores palestinos, Saad Ureikat, aseveró que la construcción de 500 nuevas unidades coloniales en la ocupada Jerusalén constituye un duro golpe a la administración estadounidense, a la comunidad internacional, al pueblo palestino y al proceso de paz. Ureikat instó a todos los países del mundo a reconocer el Estado de Palestina sobre las fronteras del año 1967. Por último, tenemos que las Fuerzas Armadas iraquíes han continuado sus operaciones militares, liquidando a decenas de terroristas de la organización terrorista del Estado Islámico en las provincias de Saladino y Mosul. En dicha provincia, Saladino, en el centro de Irak, las fuerzas de seguridad eliminaron a 11 terroristas del Estado Islámico, así como les quemaron a 4 automóviles blindados en un operativo militar cerca de la aldea de Al-Maleha, al norte de la provincia. Y en la provincia de Al-Anbar, en el oeste de Irak, una fuente de seguridad informó que las fuerzas de seguridad respaldadas por combatientes tribales fueron capaces de repeler un ataque de los terroristas del Estado Islámico contra la ciudad de Ar-Ramadi. En la provincia de Ninawa, norte de Mosul, fue liquidado un líder del Estado Islámico junto a 2 de sus guardaespaldas. Por otra parte, la ministra de Defensa de Italia, Roberta Benota, anunció el envío de 280 militares para apoyar a las fuerzas de seguridad iraquíes en su lucha contra el Estado Islámico. Amables televidentes, finalizamos nuestro boletín informativo recordándoles los titulares. Bielorrusia reitera el absoluto apoyo a Siria en la lucha contra el terrorismo. Consejo de Ministros afirma que el apoyo a las Fuerzas Armadas sigue siendo la primera prioridad. Ejército elimina terroristas y destruye sus pertrechos bélicos en Deir ez-Zor y Alepo. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por la atención prestada y hasta mañana.